Ya está con nosotros en los estudios de AM René Fernández. René Fernández a partir de ahora es ministro de la Secretaría Anticorrupción y es uno de los hombres que hoy recibió directamente la indicación por parte del presidente de la República para iniciar un proceso de investigación respecto a todo esto que sucedió. Tarea difícil en el primer día que tomás nada más y nada menos que esa tarea. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Buenas noches también a la teleaudiencia. Y sí, evidentemente es una tarea bastante difícil. Probablemente todavía no tuve tiempo de asentarme un poco en las nuevas funciones, pero tomamos con todo entusiasmo y con toda la seriedad y patriotismo que corresponde el desafío, ¿En ¿verdad? qué momento y qué exactamente te dijo el presidente de la República? Él apuntó a qué línea investigativa, cuál fue la preocupación que te expresó en particular, doctor. Bueno, fuimos convocados a primera hora el día de hoy ante las informaciones que surgieron periodísticamente y también ya las que habían tomado estado público los días anteriores. Y las directivas en ese sentido fueron claras y categóricas, es decir, demostrar la voluntad política a través de señales claras y de acciones concretas de la necesidad del esclarecimiento de los hechos que se sospecha se produjeron, esclarecer todas las circunstancias, si existió la participación de algún funcionario, no importa el cargo o la función que está cumpliendo, de tal forma a que en ese sentido esas informaciones estén disponibles también para los órganos que naturalmente están encargados de la investigación penal. ¿Verdad? En ese sentido siempre destacamos separar un poco los roles. La Secretaría Nacional de Anticorrupción es un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo y que tiene a su cargo la aplicación de las políticas de prevención de la corrupción y también un aspecto un poco más operativo que tiene que ver con las herramientas a disposición de los distintos organismos del Poder Ejecutivo en ese sentido también. En esa línea, doctor, para entender bien, porque si no da la sensación, y esto le quería decir al propio Rey también cuando estábamos hablando, que van con toda la fuerza cuando surge un hecho de este tipo, pero después la excusa termina siendo, en realidad nosotros no tenemos muchas prerrogativas para hacer mucho con relación a este tema y ya derivamos a la Fiscalía todo lo que tenemos. ¿Hasta dónde puede llegar realmente la Secretaría Anticorrupción respecto a este tema, cuando se trata de una binacional, es Itaipú? ¿Cambian las prerrogativas que tengan eventualmente respecto a acceso a información o no hay límites al ser SENAC? ¿Qué límites podrían llegar a tener eventualmente y hasta dónde pueden llegar? Bueno, podemos ensayar varias respuestas, pero concretamente lo que nosotros hablamos es de una voluntad política clara de la apertura a el órgano que corresponde investigar en función al sistema de separación de poderes, que en este caso es el Ministerio Público, que está constituido a partir de la Constitución Nacional, a partir de las leyes que regulan su actuación. Y el escenario es completamente, uno es el escenario si es que simplemente es el Ministerio Público el que cumple su rol y va realizando los distintos actos de investigación. Honestamente yo creo que es un escenario mucho más proclive al esclarecimiento de los hechos y a la profundización de la investigación si se encuentra ante un poder ejecutivo que abre sus puertas, que de quien dependen los funcionarios superiores que de una u otra manera podrían estar involucrados o que hayan tenido algún tipo de participación o tengan conocimiento o que tengan algún tipo de elemento de prueba. Entonces la señal desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es el de abrir las puertas, el hecho de que corresponda a un poder del Estado, como en este caso es el Poder Ejecutivo, no sea obstáculo y que si existiese algún tipo de obstáculo, el teléfono y el contacto es directo. Es decir,
nos ponemos a disposición. Es más, te comento que en esa línea de trabajo tenemos previsto el día de mañana una reunión de trabajo con el equipo que ha sido asignado por la señora Fiscal General del Estado, no solamente para transmitirle de primera mano esta voluntad política, sino que también para coordinar de acuerdo a las necesidades que existan y también a los planteamientos que tenga en ese sentido el Ministerio Público, esa tarea investigativa. Ministro, en esa misma línea que estás mencionando, hoy, si ustedes miran cómo se presenta la información y si ustedes miran cuáles son los elementos de sospecha que se tienen, sobre todo, yo creo que es, no sé si apresurado llegar a una conclusión como esta para un ministro, pero desde el punto de vista periodístico, comprar la idea de que un chico de 25 años nombra al vicepresidente de la República y dice, yo vengo a hablar en nombre de, y vengo a gestionar esto en nombre de. Sería absurdo creer en esa historia concluyendo que efectivamente este chico actuó por cuenta propia y que todo el resto, sin haber recibido la orden o el llamado de alguien, la recomendación, ahí envío a alguien para que se reúna con ustedes, pueda participar de reuniones de ese nivel. Ustedes hoy, dentro de esa línea de investigación, ¿tienen al vicepresidente de la República? Bueno, mira, haciendo un análisis de todo el contexto de la información, los datos con que se cuentan, la conclusión a la que llegas es perfectamente válida. Es decir, es razonable, evidentemente, un joven abogado que no tenga algún tipo de incidencia en esos procesos o respecto a algún funcionario imposible que haya tenido ese tipo de, digamos, de intervención. De hecho, que constituye un indicio que es lo suficientemente importante para tener una hipótesis que podría ser un tráfico de influencias, y como ya lo hemos señalado el día de hoy, en horas de la mañana, no hay, por supuesto, basado en los principios del Estado de Derecho, la división de los poderes, no hay ninguna persona que esté por encima de la ley. Y ese es el énfasis que se quiere dar desde el Poder Ejecutivo. Nadie por encima de la ley, todos estamos sometidos al Estado de Derecho, y desde el punto de vista penal las responsabilidades son personales. Y si existen responsabilidades, cada uno tendrá que afrontarlas. ¿Cuánto tiempo en teoría ustedes deberían dedicarle a esta investigación para que la investigación no muera con el tiempo? Y entendiendo que hoy encima tienen un juicio político en puerta para el presidente de la República. Bueno, no podemos hablar, para no pecar, vamos a decir, responsable, no vamos a hablar de un tiempo, pero sí un tiempo de duración. Pero fuera de toda duda deben ser tomadas medidas de investigación urgentes, digamos, todas las que sean útiles, conducentes al esclarecimiento de los hechos, y debe ser de manera inmediata. Y ahí, bajo, vamos a decir, el peligro de caer como reiterativo, la predisposición y la voluntad política del Poder Ejecutivo es la de tener las puertas abiertas, de que las cuestiones burocráticas, de que, por ejemplo, el elemento de la binacionalidad no sea un obstáculo, si bien sabemos que la Itaipú Binacional es una entidad de derecho público internacional que está basado en un tratado firmado con la República Federativa del Brasil. Eso no obsta a que el gobierno ponga a disposición todos los elementos del Ministerio Público para poder profundizar este hecho. Ya se ha obrado en el pasado de esa manera cuando se produjeron hechos punibles que tenían que ver con la binacional. Así es que eso está garantizado. Doctor, ¿vos tenés en agenda, en el marco de esta investigación, reunirte con el vicepresidente de la República? Sí, no descartamos la necesidad de tener una entrevista de ese tipo. Pero digo, hoy es el hombre protagonista dentro de toda esta historia. Sí. Es el hombre al que se involucra, y que incluso fue hasta el Congreso, dijo, voy a dar explicaciones. Sería impensable que la investigación de la Secretaría Anticorrupción no tenga en agenda conversar directamente
con el vicepresidente de la República? ¿O hay algún impedimento por la investidura del vicepresidente? No hay ningún impedimento desde el momento que existe esa voluntad política, ¿verdad? Es decir, así como el vicepresidente se presentó ante una convocatoria de una de las cámaras del Poder Legislativo, nosotros comprendemos que no va a tener tampoco tendría ningún problema de hacer algún tipo de entrevista para profundizar. De hecho, que hemos seguido muy atentamente la exposición que hizo ante la Cámara de Diputados, respondiendo las preguntas y bueno, también esas informaciones vamos a poder valorarlas y, de ser necesario, también ampliarlas. Doctor, por último, y agradeciéndote por el tiempo, hoy detuvieron a Messer. Era una causa que vos tenías en la fiscalía. Era una causa que es una causa importante, grosa. Hoy ya no estás ahí, ya no te toca esa investigación ni sabes mucho de esa investigación. ¿Vos no crees que algunos vínculos políticos o padrinazgos que pueda tener Messer en Paraguay eventualmente podrían llegar a acelerar intentos de nuevas composiciones políticas para evitar ciertos desenlaces? ¿No crees que los padrinazgos o las cercanías que pueda tener Messer en Paraguay y esta decisión o esta información de su detención puede llegar a tener algún coletazo también en toda esta cuestión política? Bueno, mira, haciendo un análisis de contexto nacional y dado sobre todo la importancia de los intereses vinculados al señor Messer, esa es una hipótesis que para nada es descartable. Es una hipótesis que debe ser tomada en cuenta. Hay que recordar que en ese sentido estamos hablando no solo de una persona que estuvo muy vinculada a ciertos sectores del poder, sino que también en forma autónoma en nuestro país y en el Brasil también tiene mucho poder económico. Y sabemos que el poder económico muchas veces tiene la potencialidad de torcer voluntades. O sea que eventualmente una vinculación política con esta situación de la detención de Messer no hay que descartarla. Sí, no se puede descartar. Yo quiero dar énfasis sobre todo en que de una u otra manera, por supuesto, en primer lugar, la investigación iniciada en la República Federativa del Brasil, pero una rápida actuación del Ministerio Público de la República del Paraguay, creo que tiene un punto culminante, no es el final, pero sí es un punto, un pico muy importante, se da con la detención del señor Messer. Hay que recordar que en nuestro país tenemos bienes congelados, incautados por aproximadamente 100 millones de dólares y esta detención, si es que no se hubiese logrado ese congelamiento de bienes, aquí prácticamente tendría un valor simbólico, porque dado que el señor Messer, es de nacionalidad brasilera, el Brasil no extradita a sus connacionales y por lo tanto la declaración o una sentencia condenatoria tendría un efecto simbólico. Sin embargo, gracias a ese avance que tuvimos en la investigación penal, esto va a contribuir también a un eventual comiso especial que evidentemente va a beneficiar y fortalecer el sistema de justicia en nuestro país. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.